así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Que el Señor bendiga su palabra en cada corazón en esta preciosa noche. Puede tomar su lugar. La unción del Espíritu. El apóstol Juan, para darle un breve repaso de lo que hablamos esta mañana, en medio de temas tan fuertes como lo de la semana pasada, no ames al mundo, no ames las cosas del mundo, donde Juan nos hablaba del anticristo y de muchos anticristos con A minúscula que habían en ese tiempo y que habrían de venir luego, como lo vemos en el día de hoy. En medio de esos dos temas, a manera de sándwich, el apóstol Juan nos trae un pero en el versículo 20. Y dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Se refiere a la iglesia, no se refiere a personas en específico, no se refiere a cierta clase de ministros, se refiere a cada cristiano, se refiere a las personas que él menciona en los versículos 13, 14 y 15, a los cristianos maduros, a los cristianos nuevos creyentes, a todos los cristianos, estableciendo una verdad absoluta, porque Juan habla en términos absolutos. Si es algo que es visible en esta carta, es que Juan no anda con tonos grises. Él dice las cosas en tonos absolutos. Él dice, ustedes tienen la unción del Santo. Y lo vuelve y lo repite en el versículo 27. Y comienza de la misma manera. Después de que nos habla de los anticristos, dice, os he escrito esto sobre los que los engañan. Entonces él rompe la idea con un pero y dice, pero la unción que recibisteis, que ustedes recibieron de él, permanece en vosotros. Aquí hay dos verdades. Número uno, que cada creyente recibe la unción del Espíritu. Es una gran verdad. No es que hay creyentes especiales que reciben la unción y otros no la reciben. No es tal cosa como los ungidos de Jehová, en términos de personas específicas, sino que cada miembro del cuerpo de Cristo tiene la unción de Cristo. Amén. Él es la cabeza. No hay tal cosa como cuidado con el ungido, no toques al ungido. Porque cada creyente nacido de nuevo es ungido por el Espíritu Santo. Y vimos esta mañana que es ungido para que no se deje engañar, para que entienda y conozca a Dios. Es ungido por Dios. Y número dos, y en eso nos vamos a concentrar más en esta noche, es ungido por Dios para que permanezca en Dios. O sea, el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, dice el versículo 27, que es la unción que recibimos de él, permanece en vosotros. Y si usted lee el versículo 27 con detenimiento, se dará cuenta que Juan hace un paralelismo entre la permanencia del Espíritu en el creyente con la permanencia del creyente en Cristo. No sé si me entienden. Él dice, pero la unción que recibiste de él permanece en vosotros. En otras palabras, no viene y se va. No es que la unción está cuando tú estás emocionado, cuando tú estás contento.
que la unción está desde que llegaste a Cristo. Cristo llegó a ti. Y número 2, esa unción permanece en nosotros para que podamos permanecer en Él. Es imposible. Alguien dijo, la vida cristiana es difícil. No, hermano, eso no es así. La vida cristiana es imposible sin Cristo. La vida cristiana es imposible sin el Espíritu Santo. Nadie puede vivir la vida cristiana a menos que no tenga la unción del Espíritu. Es imposible. Ahora, el versículo 28, para entrar ya en materia. El apóstol Juan nos desarrolla el tema. Nos dice de esta manera. Como él comienza, como que va a comenzar otro tema. Él dice, y ahora, hijitos, queriendo decir, terminé aquel tema, ahora vamos a hablar de otro. Y ahora, hijitos, permaneced en él. Permanecer. ¿Para qué? Para que cuando se manifieste Cristo tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y aquí hay un tema clave, es el tema de la venida de Cristo. Y es el tema de permanecer. El apóstol Juan en estas cartas nos habla 24 veces de la palabra permanecer. Y en Juan capítulo 15, nos habla 11 veces de la palabra permanecer. Y lo dice en presente imperativo. Es un mandato. Tú no puedes dar fruto si no permaneces. El mandato no es dar fruto. Tú no puedes esperar que un árbol dé fruto si no permanece en la tierra sembrado, ¿verdad que no? Ahora, vamos a hablar de la permanencia. El que no permanece en Cristo nunca fue de Cristo. Y eso lo vimos en el versículo 19, que lo vimos la semana pasada. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y luego dice, pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Judas comenzó, pero Judas no permaneció. No fue que Judas se descarrió. No, que se descarrió. Esa palabra como que es muy común, sobre todo en nuestros países. Fulano se descarrió. El que está en Cristo, está en Cristo. Vienen viento, vienen lluvia, vienen inundaciones, se le cae la casa encima, pierde el trabajo, se enferma, le pasa un tren por arriba, pero está en Cristo. O sea, no importa el nivel de prueba, de aflicción, de crisis que venga a tu vida, si tú estás en Cristo, vas a morir en Cristo, vas a esperar a Cristo. Así que no es tal cosa como yo me caigo y tú me levantas, y vuelvo y caigo y tú me levantas. Entonces el tipo supuestamente vino a Cristo, pero al otro día está en la barra. Supuestamente vino a Cristo, pero 2 semanas después andan en lo mismo. Hermano, el que está en Cristo, dice mi Biblia, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Eso no nos habla de un cristianismo perfecto. Eso es una utopía. Pensar que como cristianos vamos a ser perfectos. No, vamos a fallar en el camino multitudes de veces. Vamos a pecar, vamos a deshonrar a Dios muchas veces en nuestras vidas. Pero vamos a permanecer a pesar de ello. ¿Estamos entendiendo eso? ¿Por qué? Porque la unción no se va. La unción de Cristo viene a nosotros para asegurarnos nuestra permanencia en Cristo. Yo quiero que usted vaya a Juan capítulo 15. Hay unas verdades gloriosas, y esto lo vimos hace meses atrás cuando predicamos de la serie del Evangelio de Juan. Juan capítulo 15. Y quiero que usted vea brevemente, como es el mismo autor, el apóstol Juan es el que más habla de permanecer.
Y también es el apóstol del amor, porque es el que más habla del amor. Que parecería una coincidencia, pero él habla del amor y habla de permanecer. Porque nadie puede permanecer si realmente no ama al Señor y ama a sus hermanos. ¿Entendemos eso? Así que no es una coincidencia, es una diosidencia. Juan capítulo 15. Juan comienza diciendo, Jesús comienza diciendo, son las palabras de Jesús: yo soy la vid verdadera, yo soy el árbol de la uva, yo soy el árbol, y mi padre, escuche bien, mi padre es el labrador, mi padre es el agricultor. Entonces él habla de los pámpanos, él habla de las ramas, y él dice: toda rama que en mí no lleva fruto la quitará. Ahora el versículo 4, Jesús comienza diciendo: permanezcan en mí y yo en ustedes. Primera verdad que vemos, la rama no puede llevar fruto por sí misma. O sea, yo sé que aquí hay gente del campo. ¿Cuántos son del campo aquí? No, ustedes son de la ciudad, son gentes de la zona metropolitana. Pero es algo sencillo. Una rama desconectada de un árbol no puede dar fruto. Dice: el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Versículo 5, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, verdad número 2. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Versículo 7, verdad número 3, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y usted dirá: ¿todo? Bueno, ese todo no significa todo. Ese todo significa todo lo que tú pidas conforme a la voluntad de Dios. Es que cuando permanecemos en Dios y su palabra en nosotros, Dios nos cambia desde adentro y comenzamos a pedir conforme a su voluntad. Es como cuando un hombre y una mujer se enamoran. A ella no le gusta comer pasta, pero desde que se casa con él, entonces a ella le gusta la pasta. Un ejemplo. O a él no le gusta ver la pantera rosa, pero como a ella le gusta ver la pantera rosa, entonces ella comienza a gustarle a ver ese tipo de dibujos animados. Cuando estamos en Cristo, verdaderamente venimos a Cristo, comienza a gustarnos las cosas de Cristo. Comienza el Señor a cambiar nuestros gustos. Y por eso el Señor dice que el que permanece en Él y su palabra en Él, entonces pedirá, y todo lo que quiera y lo que pida será hecho. Eso no es como que te dan un cheque en blanco firmado para que tú pongas el monto. Eso no es. ¿Usted está entendiendo? Eso no es un cheque en blanco. Eso no es te dan una tarjeta sin límite. ¿Verdad que sí? Todas las posibilidades. No, eso no es. Lo que te está diciendo el Señor, lo que nos dice el Señor en su palabra es que si permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, vamos a ver muchas oraciones contestadas, porque nuestras oraciones van a ser conforme a su voluntad, porque vamos a comenzar a conocer su voluntad, que dice Romanos 12, que es buena, es agradable y es perfecta. Y al conocer su voluntad y al yo morir a la mía para que se haga la de Él, entonces yo comienzo a pedir conforme a su voluntad. Y comenzamos a ver oraciones contestadas. El versículo 8 dice que el que lleva mucho fruto, ese es discípulo de Cristo. Y el versículo 11, Jesús dice: estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ahora imagínense que usted sea una rama
Vamos a hablar en términos agrícolas. Imagínense que usted sea una rama de aguacate. No es porque ande con ropa verde ni nada, pero bueno, esa es la idea. Se supone que usted va a dar aguacate. Se supone que sus frutos van a ser aguacate porque el árbol al cual usted está injertado es un árbol de aguacate. ¿Estamos entendiendo eso? Si yo soy de Cristo y estoy injertado en Cristo, yo voy a dar los frutos de Cristo. No se puede explicar más sencillo de ahí. Pero en el versículo 1 vimos, ¿quién es el labrador? El Padre. O sea, dice al final del versículo 11, esto lo he hablado para que tengan gozo. Significa que el gozo debe ser un fruto evidente en nuestra vida. Yo estoy injertado al árbol. El Padre es el agricultor, es el que poda el árbol para que dé fruto. Usted no siente a veces cuando lo podan. ¿Cuánto han sentido el machete del Padre que lo poda? Te quita, como decíamos la semana pasada, te quita esa envoltura mundana para que dé fruto. Para que mi gozo esté en vosotros. Entonces Juan hace una relación entre la permanencia de la unción en nosotros y la permanencia de nosotros en Cristo. No hay tal cosa como un cristiano intermitente. Hoy tengo la unción, mañana no. No hay tal cosa como eso. Eso lo vimos ya en el culto, en el mensaje de esta mañana. Ahora el versículo 28, al final, nos habla del acontecimiento, es el clímax de este texto. Nos habla del acontecimiento de la segunda venida de Cristo. Y él dice, permanezcan en Él para que cuando Él se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. O sea, aquí Juan nos habla de dos tipos de personas, una que van a resultar avergonzados y otros que estarán confiados ante la venida de Cristo. Hermano, ese tema como que ha desaparecido de los púlpitos, pero de los 27 libros del Nuevo Testamento, 23 hablan de la venida de Cristo. ¿Qué les parece? Parecería entonces como que deberíamos hablar más de la venida de Cristo. La venida de Cristo. Dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 5. Vaya conmigo, por favor. Segunda Tesalonicenses no tiene 5. Es primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Dice, versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Y el versículo 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La venida del Señor, entonces, para los verdaderos cristianos es una palabra de aliento. Hay entonces varios grupos de personas. Podríamos referirnos a muchos grupos, pero vamos a hablar de algunos. Hay un grupo que no les interesa el tema.
No les interesa porque no les interesa nada que tenga que ver con Cristo. No les interesa nada que tenga que ver con la venida de Cristo. Sus conversaciones giran alrededor de las cosas del mundo. Efesios 5, 6 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Porque, hablándole a cristianos, porque en otro tiempo ustedes eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Andad como hijos de luz. No sean partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas ustedes, cuando se junten, hablen con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Así que hay un grupo que no les interesa el tema. La venida de Cristo, no. Esto está muy bueno aquí abajo. No les interesa, simplemente aman el mundo y las cosas del mundo. Pero hay otro grupo peor, hay otro grupo que creo que fue la hermana Nicabri que habló de Salmo capítulo 1 hace un tiempo, ¿verdad? ¿Fue usted? Que es el grupo de los burladores. El Salmo 1 le llama escarnecedores. Son la gente que se burlan de los cristianos. Son la gente que se burlan de la venida de Cristo, como dice 2 de Pedro 3. Dice: ¿y dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así. O sea, son tan, no sé qué decir, que ellos dicen: no, desde Adán y Eva todo permanece igual. O sea, se le olvidó lo del diluvio, se le ha olvidado todo lo que ha pasado a partir de ahí. En su necedad se le ha olvidado que Dios sigue siendo Dios. El grupo de los que se burlan. ¿Sabe? Que el Salmo 1 comienza diciendo que no participemos con ese tipo de gente. Hay otro grupo que se aterrorizan cuando oyen hablar de temas del futuro. Ven, por ejemplo, películas como Left Behind y se conmueven, ¿verdad? Se conmueven, se asustan. Hollywood ha hecho muchas películas sobre Apocalipsis. Ven esas películas y salen aterrorizados, asustados, pero no arrepentidos. Les aterroriza el tema. Pero Juan menciona aquí un grupo que son los que se van a acercar al Señor en su venida confiados. Confiados. Dice: para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Este es el grupo que espera al Señor. Ahora, no es esperar al Señor para escapar de la tierra. O sea, ay Señor, ven pronto porque me está llevando el diablo aquí. No, eso no es. No, esperamos al Señor porque queremos estar con Él. Esperamos al Señor porque por su gracia le hemos llegado a conocer. Esperamos al Señor porque por su misericordia hemos sido injertados en Él. Esperamos en el Señor no porque no estemos disfrutando nuestra vida cristiana, estamos disfrutando nuestra vida cristiana, pero lo esperamos a Él. Pablo el apóstol dijo: estoy en entredicho, no sé si quedarme con ustedes por amor a ustedes o irme con Cristo, lo cual sería muchísimo mejor. Sería muchísimo mejor estar con Él. Pero Pablo dice: pero por amor a ustedes todavía quiero estar con ustedes. Charles Hughes, un santo de la antigüedad, lo dijo de esta manera:
Estar en Cristo es la fuente de la vida cristiana, estar en Cristo. Ser como Cristo es la suma de su excelencia y estar con Cristo la plenitud de su gozo. Así que Cristo es la fuente de nuestra vida. Ser como Cristo es nuestra meta, pero estar con Cristo será nuestra plenitud de gozo. Quien conoce a Cristo quiere estar con Él. Quien realmente se convierte a Cristo jamás va a poner en balanza las cosas de este mundo con la venida de Cristo. ¿Entendemos eso? Su venida debe consumir nuestros pensamientos. De verdad que sí. Alguien dijo, viviré cada hora de mi vida como que es mi última hora. Cada hora. La pregunta es, ¿estás tú esperando a Cristo? ¿Estás tú esperando al Señor? ¿Estamos realmente, mientras trabajamos esperando al Señor, mientras estudiamos esperando al Señor, estamos realmente conscientes de que un día Él vendrá por los suyos? ¿Estamos conscientes de que somos la novia de Cristo? ¿Cuántos están conscientes de eso? Si tú estás consciente de eso, tu perspectiva debe cambiar. Pero realmente estamos esperando al Señor. Estamos permaneciendo en Cristo para que cuando Él venga no nos alejemos de Él avergonzados. No seamos como aquellos que dice Mateo que le dijeron, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Que el Señor te diga, no te conozco, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Apartaos de mí, hacedores de maldad. El apóstol Pablo, y con esto termino, al final de su ministerio, al final de su vida, lo expresó de esta manera. Segunda de Timoteo 4. Él sabía que le quedaban tal vez días, tal vez horas. Y él estaba convencido de algo. Segunda de Timoteo 4. Él dice, ya yo estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La pregunta sería, ¿tú amas la venida de Cristo? ¿O eres como aquella persona que no me atrevo a llamar hermana, que hace años me preguntó, o mejor me dicho, me dijo,
Yo no quiero que Cristo venga hasta que yo no estrene mi casa. En un país que no voy a decir. Yo no quiero que Cristo venga, decía, hasta que yo no estrene mi casa. Sin temor a equivocarme, quien habla así no ha conocido a Cristo. Quien habla así no conoce la palabra, no conoce al Dios de la palabra, no conoce las promesas. Las promesas que están sobre cada hijo de Dios. No ha entendido lo que es el cielo, no ha entendido lo que es la eternidad, tampoco ha entendido lo que es el infierno. Que el Señor nos ayude, hermanos. A partir de hoy, comenzando este año aún, porque sabemos que estamos en tiempos finales. Hace mucho que estamos en tiempos finales. Y esto no debe ser motivo de turbación. Esto no debe ser motivo de miedo. Esto no debe ser motivo de pánico. Los cristianos esperamos a nuestro Señor. La novia espera el novio. La iglesia espera a su Señor. Nosotros no somos de aquí. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Estamos de viaje. No somos de aquí. Por eso, tanto sufrimiento muchas veces de los cristianos. Porque no encajamos en el sistema del mundo. Porque no nos amoldamos al molde del mundo. Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Gracias, Jesús.
Apocalipsis 22 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de las calles de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. La iglesia espera al Señor. Esperamos a Él, le esperamos su venida. En cualquier momento se sucederá. El apóstol Juan termina diciendo que todo aquel que es recto, él usa la palabra en español es justo, pero en el griego es recto. Todo el que es recto es de Él, queriéndonos decir que todo el que dice que es de Él debe mostrar frutos de rectitud. Su iglesia espera al Señor. Hermano, las cosas de esta vida vienen y van, pero el Señor vendrá. Eso es una verdad que está en todo el Nuevo Testamento, y es una verdad que no solo debemos creer, no solo debemos creer con la mente, debemos creerla con el corazón y debemos esperarlo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos hablas a través de ella. Gracias por la unción que has depositado sobre cada creyente. Gracias porque esa unción que permanece en nosotros nos ayuda a permanecer en ti. Señor, avívanos, aviva cada hijo tuyo en esta casa, de tal manera que vivamos cada día, despertemos cada día esperando tu venida. Vivamos cada día esperando tu venida, esperando el sonar de la trompeta. Padre, ayúdanos a vivir para ti. Transforma vida, Señor, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: Dios le bendiga, Dios le guarde.